James Carter, un influyente CEO y pionero en el sector tecnológico, parecía tenerlo todo: una carrera espectacular, una vida rodeada de lujos y una esposa devota, Samantha, quien estuvo a su lado en los momentos más oscuros. Pero la presión del éxito y su propio ego lo llevaron a cometer errores graves, culminando en un doloroso divorcio que dejó marcas imborrables. Samantha, quien estaba embarazada de un hijo que James nunca supo que existía, se vio obligada a reconstruir su vida desde cero. Esa noche, el restaurante brillaba bajo luces doradas, acompañado por el suave sonido de un piano en vivo. Todo en el lugar irradiaba elegancia y sofisticación, una extensión del mundo perfectamente orquestado de James Carter. Sentado junto a Claire, cuya risa vibrante llenaba el espacio, James brindaba por un nuevo contrato multimillonario que aseguraba otro año de éxito para su compañía. Sin embargo, detrás de su sonrisa impecable, había un vacío que ni todo el lujo ni los logros podían llenar. Mientras Claire hablaba con entusiasmo sobre un próximo viaje a París, James desvió la mirada hacia el fondo del restaurante. Lo que vio lo dejó paralizado. Detrás del mostrador, con el cabello recogido en un moño sencillo y vistiendo un uniforme desgastado, estaba Samantha, su exesposa. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero no solo por el impacto de verla, sino por algo que no podía ignorar: la curva inconfundible de una barriga de embarazo bajo su delantal. La sorpresa fue como un golpe. James sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Aunque intentó apartar la mirada, no pudo. Samantha lucía diferente. A pesar de su evidente cansancio y las sombras bajo sus ojos, había en ella una fortaleza que no recordaba. Había algo poderoso en su postura, como alguien que había enfrentado el caos y aprendido a seguir adelante. Samantha no se dio cuenta de la mirada fija de James. Claire, notando su distracción, tocó suavemente su mano. «James, ¿está todo bien?», preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Sí, pensé que vi a alguien conocido», respondió él con voz tensa, tratando de desviar la conversación. Pero Claire no se conformó con la respuesta. Siguiendo su mirada, fijó los ojos en Samantha y preguntó: «¿Quién es ella?». «Nadie», respondió James rápidamente, intentando cerrar el tema. Pero por dentro, un torrente de emociones lo invadía. ¿De quién era el bebé? ¿Cómo había llegado Samantha a ese punto? La culpa comenzó a hacer mella en él. Cuando se separaron, ella no tenía nada, y él, cegado por el orgullo, jamás se permitió mirar atrás. El momento se intensificó cuando Samantha finalmente lo vio. Sus ojos se encontraron, y en ese breve cruce, el dolor y la sorpresa fueron evidentes en ambos. Sin embargo, Samantha desvió la mirada de inmediato, retomando su trabajo como si nada hubiera pasado. James no pudo soportarlo más. Se levantó de golpe. «Necesito un momento», le dijo a Claire, dejando la mesa mientras intentaba ordenar el caos que ahora se desataba dentro de él. Sin esperar una respuesta, se dirigió hacia el mostrador, ignorando las miradas curiosas a su alrededor. Cuando se acercó lo suficiente para llamar a Samantha, vio la incomodidad en su rostro. Ella trató de evitarlo, pero él fue rápido. «Samantha», dijo, su voz era una mezcla de autoridad y angustia. «¿Podemos hablar?». Ella se detuvo pero no lo miró. «Estoy trabajando, James. Este no es el momento para hablar». «No me importa». «Esto no puede esperar», insistió, mirando su vientre. «¿Qué está pasando aquí? ¿Estás embarazada?». Samantha finalmente levantó los ojos hacia él, y el fuego en su mirada lo hizo estremecerse por un instante. «Eso no es asunto tuyo», respondió con frialdad. «Has perdido el derecho a preguntar nada sobre mi vida». James estaba a punto de replicar cuando un cliente llamó a Samantha, interrumpiendo la tensión entre los dos. Ella aprovechó la oportunidad para alejarse, dejando a James con 1.000.000 de preguntas y una ira creciente. Regresó a la mesa, pero Claire ya estaba visiblemente irritada. «¿Vas a decirme qué está pasando, o voy a tener que adivinar?», dijo, cruzándose de brazos. «No es nada», mintió James, pero sabía que nada podría estar más lejos de la verdad. Samantha estaba embarazada, y de alguna manera eso lo afectaba de una manera que no podía explicar. Mientras él y Claire salían del restaurante, James no podía sacarse de la cabeza la imagen de Samantha. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Samantha, sola y embarazada, luchando por sobrevivir. Y en el fondo, sabía que había algo más, algo que ella estaba escondiendo.
El peso de lo que había ignorado durante meses comenzó a caer sobre él. Pero lo que James no sabía era que este encuentro no era solo una casualidad. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que sacaría a la luz secretos enterrados, traiciones y decisiones que nunca podría deshacer. A la mañana siguiente, James no podía concentrarse en la lujosa oficina de cristal de Carter Enterprises. Se quedó mirando el paisaje urbano sin ver realmente nada. Los informes y los contratos estaban esparcidos por el escritorio, pero la imagen de una Samantha embarazada limpiando mesas insistía en ocupar sus pensamientos. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. James cogió el teléfono y marcó el número de Liam, su mejor amigo y abogado personal. Liam siempre había sido una voz de la razón en la vida de James, alguien que podía equilibrar sus decisiones impulsivas con consejos prácticos. Cuando Liam respondió, su voz tenía un tono despreocupado típico de alguien que acababa de llegar de una práctica de tenis. «James, ¿qué ha pasado?» «¿Pareces tenso?», preguntó Liam. «Necesito tu ayuda», empezó James. Vacilante. «Se trata de Samantha». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Liam respondiera. «¿Qué pasa con ella?» «No habéis hablado en meses, ¿verdad?» «Sí, pero la vi anoche. Estaba trabajando en un restaurante y... Liam, está embarazada». Las palabras salieron de su boca como un peso, pero admitirlas solo aumentó el nudo en su pecho. ¿Embarazada? ¿Eso es serio? La sorpresa en la voz de Liam era evidente. Sí. «Y necesito saber si el bebé es mío», dijo James, con la voz temblorosa. «Si lo es, ¿cómo podría ocultármelo?» Liam respiró profundamente antes de responder. «James, sabes que esto no es algo que ella pueda ocultar para siempre. Tal vez intentó decírtelo y tú simplemente no estabas disponible». La culpa comenzó a filtrarse en James como una corriente fría. Sabía que Liam tenía razón. Después del divorcio, se había cerrado por completo a Samantha, bloqueando cualquier intento de comunicación. Pero aún así, la idea de tener un hijo que no conocía era algo que lo enfurecía y lo perdía. ¿Puedes investigar por mí? ¿Descubrir cómo está, dónde vive? Si realmente tiene a alguien en su vida, preguntó James. Liam dudó. ¿Estás seguro de que quieres abrir esa puerta, James? Podría sacar a relucir cosas con las que quizás no estés preparado para lidiar. Necesito saberlo, Liam. No puedo ignorarlo, dijo James con firmeza. Mientras tanto, Samantha intentaba seguir con su rutina. Trabajar en el restaurante no era exactamente el futuro que había imaginado para sí misma, pero era lo que tenía. Cada paso de su embarazo era una batalla silenciosa. El bebé crecía dentro de ella, recordándole a diario todo lo que había perdido, pero también todo lo que aún debía proteger. Sabía que la aparición de James esa noche no era solo una casualidad, y eso la inquietaba. Después de terminar otro turno agotador, Samantha se sentó en un banco al fondo del restaurante. El aire de la noche era frío pero refrescante después del calor de la cocina. Se acarició la barriga con una mezcla de cariño y preocupación. El bebé lo era todo para ella ahora, pero la presencia de James había despertado temores que había estado tratando de reprimir durante meses. ¿Estás bien?, preguntó Amanda, una compañera de trabajo que se había convertido en su única amiga. Amanda era una joven de corazón generoso, siempre dispuesta a escuchar. Sí, solo cansada, respondió Samantha, forzando una sonrisa. ¿Estás pensando en él, no? Amanda preguntó con sensibilidad. Es imposible ocultarse. ¿Quién era ese tipo ayer? Samantha suspiró, sabiendo que mentir sería inútil. Era James. Mi ex marido. Los ojos de Amanda se abrieron. ¿El padre del bebé? Samantha dudó antes de responder. Sí, pero él no lo sabe. Y preferiría que siguiera así. Amanda frunció el ceño, claramente preocupada. ¿Crees que te dejará en paz después de lo de ayer? Los hombres como él no aceptan quedarse en la oscuridad cuando sucede algo así. Lo sé, admitió Samantha, mordiéndose el labio inferior. Pero no quiero que sea parte de esto. Destruyó todo lo que teníamos, y cuando lo necesité, me dio la espalda. Amanda puso una mano reconfortante sobre el hombro de Samantha. Tal vez haya cambiado, pero necesitas protegerte a ti misma y al bebé por encima de todo. Al día siguiente, James recibió un informe preliminar de Liam. Fue breve, pero suficiente para inquietarlo aún más.
Samantha vivía en un pequeño apartamento en una zona modesta de la ciudad y trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes. No había constancia de una nueva relación ni indicios de que otra persona pudiera ser el padre del bebé. A James le hervía la sangre. No sabía si era culpa o rabia, pero la idea de que Samantha tuviera que luchar sola mientras él prosperaba en su burbuja de lujo era insoportable. Insoportable. Decidió que necesitaba volver a confrontarla, pero esta vez con más claridad. Necesitaba escuchar de ella directamente lo que estaba pasando. Esa noche, James fue al restaurante otra vez. Era el final de su turno, y Samantha estaba limpiando una de las mesas cuando lo vio acercarse. Sus ojos se entrecerraron y sacudió la cabeza, claramente irritada por su insistencia. «James, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Samantha sin disimular su tono cansado. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz cargada de urgencia. «Samantha, esto no puede seguir así. Necesito saber la verdad. ¿El bebé es mío?». Ella se quedó en silencio por un momento, mirándolo directamente. La tensión entre ellos era palpable. Finalmente, Samantha respondió con una firmeza que lo tomó por sorpresa, incluso si era tuyo. «James, no mereces ser parte de su vida», dijo. «Me dejaste cuando más te necesitaba. ¿Por qué debería confiar en ti ahora?». James se sintió como si le hubieran dado un golpe. «He cometido errores, lo sé. Pero eso no significa que no tenga derecho a saber si tengo un hijo. Samantha, no puedes tomar esta decisión sola». Dio un paso hacia adelante, el dolor era evidente en su rostro. «Tomé esta decisión sola porque me obligaste. Me abandonaste, James. No podía contar contigo antes, y no creo que pueda contar contigo ahora». La conversación fue interrumpida por Amanda, que había venido a buscar a Samantha para terminar un recado. Antes de irse, Samantha echó una última mirada a James, una mirada que decía más de lo que las palabras podrían decir. Y en ese momento, James se dio cuenta de que su hijo era realmente suyo y que ganarse de nuevo su confianza sería una batalla más dura de lo que había imaginado. Samantha estaba sentada en un banco en el pequeño patio detrás del restaurante. La noche era fría y el aire parecía cortarle la piel, pero no le importaba. El trabajo había terminado y ahora lo único que quería eran unos minutos de silencio antes de volver a su apartamento. Se pasó la mano por el vientre, sintiendo los ligeros movimientos del bebé. Una mezcla de amor y tristeza la inundó. Amanda apareció, trayendo 2 tazas de té caliente. «Toma, necesitas esto», dijo, entregándole a Samantha una de las tazas. «Gracias», respondió Samantha con una débil sonrisa. Amanda se sentó a su lado, claramente dudando antes de hablar. «Samantha, sé que es difícil, pero necesitas decirme qué pasó entre tú y James. ¿Por qué estás tan decidida a mantenerlo alejado?». Samantha miró a Amanda, sus ojos llenos de un dolor que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Tal vez era el cansancio, o tal vez era la suave insistencia de Amanda, pero por primera vez, Samantha sintió que necesitaba sacárselo del pecho. «James y yo nos conocimos cuando yo estaba en la cima de mi carrera», comenzó, con voz temblorosa pero firme. «Yo era una de las principales estrategas de marketing de una empresa multinacional. Amaba lo que hacía y estaba logrando cosas que había soñado durante años. Cuando conocí a James, él era encantador, decidido y tenía grandes sueños. Decía que quería a alguien a su lado para construir una vida con él, y yo lo creía». Hizo una pausa, su mirada se perdió en recuerdos lejanos. «Después de casarnos, todo cambió. James comenzó a crecer rápidamente en la empresa y, de repente, se convirtió en este hombre poderoso rodeado de gente importante. Me alegré por él, pero poco a poco me di cuenta de que mi propia vida estaba pasando a un segundo plano. Me pidió que dejara mi trabajo para dedicarme a nuestro hogar, diciendo que no necesitaría trabajar porque él se encargaría de todo». Amanda frunció el ceño. «¿Dejaste tu carrera por él?». Samantha asintió. Sí, amaba a James, y en ese momento tenía sentido. Pero a medida que pasaban los años, él comenzó a cambiar. Los viajes de negocios se hicieron más frecuentes, las cenas se convirtieron en reuniones interminables y las noches que pasaba con él se convirtieron en ausencias. Cuando intentaba hablar de volver al trabajo, me decía que no era necesario, que debía centrarme en apoyarlo. Respiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras que seguirían. Y entonces empezaron las traiciones. Amanda se quedó en shock. ¿Traiciones?
¿Él con otras mujeres? Sí, respondió Samantha, tratando de mantener la compostura. Al principio eran solo sospechas. Él era frío y distante cuando estaba en casa, siempre pegado a su teléfono móvil. Pero todo se aclaró cuando encontré mensajes en su teléfono. Hablaba con otras mujeres, planeaba viajes y citas mientras yo me quedaba sola en casa. Decía cosas terribles sobre mí. Que estaba acabada, que era una sanguijuela, que no hacía más que gastar su dinero. Hablaba mal de mi familia, se burlaba de mí con estas mujeres. Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas mientras escuchaba. Dios mío, Samantha, ¿cómo pudiste soportarlo? No pude, admitió Samantha, con la voz quebrada. Un día lo confronté. Le dije que sabía de las traiciones y exigí respeto, pero él se rió. Dijo que no tenía idea de cómo funcionaba el mundo, que él era el sostén de la familia y que si yo no era feliz, la puerta estaba abierta. Ese fue el momento en que supe que nuestro matrimonio había terminado. Amanda tomó la mano de Samantha. ¿Y nunca pensaste en pedirle ayuda financiera después del divorcio? Samantha negó con la cabeza. Lo pensé, pero ¿cómo podría hacerlo? Lo que me hizo me destruyó, Amanda. Me dejó sin nada. No tenía trabajo, ni ahorros, y descubrí que estaba embarazada semanas después de que nos divorciamos. Mi familia siempre me había apoyado, pero nunca me gustó ser una carga para ellos. Necesitaba encontrar una manera de mantenerme. Miró a Amanda, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Este trabajo era lo único que podía hacer después de estar fuera del mercado durante tanto tiempo. Me he humillado, me he degradado, pero he logrado conseguir un lugar para vivir con mi bebé cuando nazca. Y ahora James aparece de la nada, fingiendo que le importa. No merece ser parte de esto, Amanda. No después de todo lo que ha hecho. Amanda abrazó a Samantha, sintiendo el peso del dolor que llevaba. Eres más fuerte de lo que crees, Samantha. Pero si sigue insistiendo, tal vez debas enfrentarlo por el bien de tu bebé. Debes asegurarte de que nunca más tenga el poder de hacerte daño. Samantha asintió, pero la idea de enfrentarse a James de nuevo le parecía desalentadora. Era persuasivo, poderoso y tenía la costumbre de manipular a la gente que lo rodeaba. Sabía que tendría que ser más fuerte que nunca para protegerse a sí misma y al bebé del pasado que insistía en resurgir. Esa misma tarde, James estaba en su apartamento mirando el informe que Liam había recopilado sobre Samantha. La idea de que ella estuviera trabajando como camarera lo inquietaba. No podía entender por qué Samantha no le había pedido ayuda. Incluso después del divorcio, tenía suficientes recursos para asegurarse de que nunca tuviera que trabajar ni un solo día. Lo pensó, pero nunca se detuvo a reflexionar sobre cómo sus palabras y acciones habían destruido la confianza de Samantha. Sabía que si quería respuestas, tendría que enfrentarse a ella de nuevo. Esta vez no aceptaría excusas ni evasivas. Quería la verdad y no se detendría hasta obtenerla. James entró al restaurante por tercera noche consecutiva. Sabía que su insistencia estaba sobrepasando los límites, pero no podía evitarlo. Desde el momento en que había visto a Samantha con ese sencillo uniforme, luchando por sobrevivir, no había pensado en nada más. Esta vez estaba decidido a obtener respuestas. Ya no aceptaría sus evasivas. Necesitaba saber por qué no había acudido a él, por qué lo había excluido por completo de algo tan importante como su embarazo. Samantha lo vio en cuanto entró y se le revolvió el estómago. Sabía que no se rendiría tan fácilmente, pero su presencia allí una vez más la hizo sentir una mezcla de ira y agotamiento. Trató de evitarlo, fingiendo que no lo había notado, pero era imposible ignorar la imponente figura de James caminando hacia ella. Samantha, dijo, en voz baja pero llena de determinación. Tenemos que hablar. Se detuvo, sosteniendo la bandeja en su mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. James, te dije que no puedo hacer esto. No aquí, no ahora. No me voy sin respuestas, dijo, acercándose. No puedes seguir evitándome. Merezco saber por qué elegiste pasar por todo esto sola. Samantha respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Si sigues insistiendo, harás que pierda mi trabajo. Esto es todo lo que tengo ahora. James, por favor, vete antes de que las cosas empeoren. Pierde tu trabajo, Samantha. No necesitas eso. Puedo cuidarte. Puedo cuidar al bebé. ¿Por qué no pediste mi ayuda? Dio un paso hacia adelante, tratando de tocarla,
pero Samantha dio un paso atrás. No lo entiendes, dijo, con la voz cargada de dolor. No te pedí ayuda porque no confío en ti, James. Porque destruiste todo lo que teníamos. Todo lo que era. ¿Y ahora crees que puedes aparecer y arreglar las cosas con dinero? Así no es como funciona. James estaba a punto de responder cuando Amanda apareció, notando la tensión entre los dos. Samantha, ¿estás bien?, preguntó Amanda, lanzando una mirada de desaprobación a James. Sí, respondió Samantha rápidamente, sin quitarle los ojos de encima a James. Enseguida voy. Amanda, percibiendo la urgencia, tomó el brazo de Samantha y tiró de ella con suavidad. Vamos, hay una mesa esperando, dijo, claramente poniendo una excusa para alejar a Samantha de la situación. James se quedó allí, observando cómo Samantha se alejaba. Su frustración era evidente, pero sabía que presionarla más en ese momento solo empeoraría las cosas. Salió del restaurante, con la mente llena de preguntas y se quedó afuera, observando a través del gran ventanal. Afuera, vio a Samantha yendo de una mesa a otra, la sonrisa forzada en su rostro mientras atendía a los clientes. Se veía cansada, pero todavía tenía una determinación que él no reconocía. Era una imagen que contrastaba violentamente con sus recuerdos de ella. Antes, Samantha estaba llena de vida, siempre con brillo en los ojos e ideas ambiciosas sobre el futuro. Él la había visto como la mujer perfecta hasta que se cansó de su perfección y comenzó a buscar emoción en otra parte. James se apoyó contra la pared del edificio, con los brazos cruzados, observando a Samantha mientras su mente lo llevaba de regreso al comienzo de todo. Recordó la primera vez que la vio. Samantha era una estratega de marketing en un evento corporativo que él patrocinaba. Era segura, elocuente y tenía una energía que lo encantó de inmediato. Se enamoró rápida e intensamente, y cuando comenzaron a salir, parecía que nada podría separarlos. Samantha era el tipo de mujer que inspiraba a quienes la rodeaban, y James se sintió afortunado de tenerla a su lado. Luego vinieron los votos matrimoniales. Todavía podía escuchar sus palabras, dichas con lágrimas en los ojos. Prometí estar a tu lado en todo momento, bueno y malo, creyendo en el hombre que eres y en el hombre en el que puedes convertirte. Se preguntó cómo había dejado que todo se desmoronara. Mientras observaba a Samantha limpiar una mesa y sonreírle a un cliente, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Arrepentimiento. La había subestimado, la había tratado como si fuera solo otra pieza de su vida, desechable cuando ya no era conveniente. Pero allí, viéndola trabajar, se dio cuenta de lo fuerte que era. Samantha no era la mujer acabada de la que se burlaba en sus mensajes a sus amantes. Era una mujer resiliente, que se enfrentaba valientemente al mundo mientras llevaba un hijo que él ni siquiera sabía que existía. Pensó en las mujeres con las que había engañado a Samantha. Todas parecían fascinadas por su posición, su dinero, su influencia. Querían fiestas, viajes y el brillo que venía con su nombre. A ninguna de ellas le importaba realmente quién era él o sus sueños. No eran como Samantha. Ninguna de ellas había sacrificado nada por él. Y ahora estaba empezando a preguntarse si todas esas traiciones habían valido algo. De vuelta en el restaurante, Samantha sintió los ojos de James sobre ella. Sin apartar la mirada. Ella sabía que él estaba allí, observando. Amanda se acercó y dijo en voz baja, él todavía está ahí afuera. ¿Quieres que llame a alguien para que lo saque de aquí? No, respondió Samantha, sacudiendo la cabeza. Él se irá eventualmente. Amanda puso su mano sobre el hombro de Samantha. ¿Estás bien? ¿Realmente te está molestando? Estaré bien, dijo Samantha, tratando de convencerse a sí misma más que a Amanda. Él solo está tratando de lidiar con el hecho de que no puede controlar todo. James se quedó afuera hasta que Samantha terminó su turno. La observó salir del restaurante con Amanda a su lado, los dos hablando en voz baja. Pensó en acercarse a ella nuevamente, pero algo dentro de él lo detuvo. Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez Samantha tenía razón. Tal vez él realmente no merecía ser parte de su vida o de la vida de su bebé. Cuando Samantha desapareció en la noche, James se quedó quieto, sintiendo el peso de sus acciones pasadas. Sabía que necesitaba cambiar, pero no sabía si había tiempo suficiente para arreglar todo lo que había roto. La mansión de James Carter era fría y silenciosa a pesar de su grandiosidad. Los amplios pasillos y el diseño minimalista parecían vacíos, reflejando el estado emocional del dueño.
Estaba sentado en su oficina, con un vaso de whisky en la mano, pero la bebida no le ofrecía el consuelo que buscaba. Llevaba días dándole vueltas a sus conversaciones con Samantha, reviviendo recuerdos de su matrimonio y cuestionando decisiones que consideraba irreversibles. El sonido de un coche que se acercaba lo sacó de su ensoñación. Clyde. Sabía que no podía evitar esa conversación por más tiempo. Desde que habían regresado del restaurante, no había respondido a sus mensajes ni había contestado a sus llamadas. Se sentía asfixiado. Incapaz de fingir que todo estaba normal mientras su mente estaba en otra parte, Clyde entró en la mansión con paso firme. Iba vestida impecablemente como siempre, pero su rostro mostraba signos de frustración y preocupación. Cuando encontró a James en el estudio, se cruzó de brazos y lo miró con enojo sin ocultar su irritación. James, ¿puedes explicarme qué está pasando? ¿Por qué has desaparecido? ¿Por qué no me respondes más?, preguntó Clyde, su voz llena de una mezcla de ira y dolor. James suspiró, evitando mirarla directamente. Lo siento, Clyde. He estado distraída. ¿Distraída? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Ella replicó. Desapareces durante días, me ignoras por completo y ahora me das esta excusa poco convincente de lo que realmente está pasando. James vaciló. Sabía que Clyde era una mujer inteligente y mentirle no sería fácil. Aún así, trató de evitar la situación. Estoy lidiando con algunas cosas personales. Cosas del pasado. No tienen nada que ver contigo. Clyde entrecerró los ojos, evaluando su respuesta. Tiene que ver con esa mujer en el restaurante, ¿no? Vi la forma en que la miraste. ¿Quién es ella, James? Respiró profundamente, sintiendo el peso de la pregunta. Finalmente, respondió sin rodeos. Ella es mi ex esposa. Samantha. Los ojos de Clyde se abrieron de sorpresa. ¿Tu ex esposa? ¿Y no pensaste que era algo importante que decirme? No es algo que quisiera discutir, dijo James, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. Las cosas entre nosotros terminaron hace mucho tiempo. No he visto ni hablado con Samantha en 6 meses. Ella me bloqueó de todo. No tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. ¿No tiene nada que ver con eso? Clyde soltó una risa amarga. Está embarazada, James. No estoy ciega. Vi su barriga. Ese es tu bebé, ¿no? Por eso estás tan atónita. James permaneció en silencio, y su vacilación fue todo lo que Clyde necesitó para confirmar sus sospechas. Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Lo sabías, no? ¿O estás tratando de averiguarlo? Eso lo explica todo. Me estás alejando porque estás obsesionado con ella sin saber si el bebé es tuyo o si ya tiene otro hombre en su vida. Clyde, no es eso, dijo James, tratando de calmarla. Todavía no sé si el bebé es realmente mío. Pero si lo es, necesito hacer lo correcto. ¿Hacer lo correcto? Entonces desapareces. Me dejas sin respuestas. No me respondes. Clyde dio un paso atrás, sus manos temblaban de ira. ¿Me estás diciendo que ahora, después de todo este tiempo, has decidido ser un hombre responsable? ¿Dónde estaba ese sentido del deber cuando traicionaste su confianza? ¿O la mía? La mención de la traición fue un golpe directo. James intentó discutir, pero Clyde no estaba dispuesta a escuchar. Eres un hombre egoísta, James, continuó. Desechas a las personas cuando no te convienen. Y ahora estás tratando de arreglar algo porque tu conciencia es culpable. Lo siento, pero no quiero ser parte de eso. Se dio la vuelta para irse, pero James la agarró del brazo. Clyde, por favor no te vayas. Necesito algo de tiempo para pensar. Estoy confundida y no sé qué hacer. Estás confundida, dijo, soltándole el brazo. Te lo haré fácil. Quédate con tu confusión. Yo fuera de ella. Clyde salió de la mansión, sus pasos resonando a través de la entrada de mármol. James se quedó solo en el estudio, sintiendo que el vacío se expandía a su alrededor. Sabía que Clyde tenía razón. Era egoísta y sus acciones siempre giraban en torno a lo que más le convenía. A la mañana siguiente, Clyde tomó una decisión. Necesitaba escuchar a Samantha. Quería saber la verdad de ella y entender por qué James estaba tan afectado. Decidió volver al restaurante. Vestida discretamente, Clyde entró al lugar, fingiendo ser una clienta más.
No tardó mucho en localizar a Samantha, que atendía una mesa con una gran barriga y una bandeja en la mano. Clyde observó a la ex esposa de James durante unos minutos. Samantha parecía agotada, pero había una dignidad en su postura que Clyde no había esperado. Finalmente, la llamó: «¿Eres Samantha, verdad?». Samantha se giró, sorprendida. «Sí, ¿puedo ayudarte?». «Mi nombre es Clyde». «Soy la novia de James», dijo directamente. El rostro de Samantha se tensó, pero mantuvo la compostura. «¿Y qué quieres de mí?». «Quiero entender», dijo Clyde. «Quiero saber por qué está tan obsesionado contigo. Y quiero confirmar que el bebé es realmente suyo». Samantha dudó, pero su paciencia estaba al límite. «Sí, el bebé es suyo, pero eso no cambia nada. No quiero nada de James. Y puedes decírselo. Incluso pedirle que deje de buscarme aquí». Clyde se quedó en silencio por un momento, evaluando a Samantha. Finalmente dijo: «No sé cómo ha soportado tanto. Él es me utilizó al igual que te utilizó a ti». Y ahora, antes de que Samantha pudiera responder, Clyde se fue. Poco después, le envió un mensaje a James. «Fui al restaurante y vi a tu ex esposa. Está embarazada de ti. No puedo creer que abandones a una mujer así, especialmente embarazada. Solo puedo imaginar por lo que ha pasado. Desechas a las personas como si no significaran nada. No quiero verte más. Me voy de la ciudad. Espero que algún día te des cuenta de lo destructivo que eres con todos los que te rodean». James leyó el mensaje de Clyde sentado en el sofá de su mansión. Esas palabras lo golpearon como un puñetazo en la cuneta. Por primera vez, empezó a reflexionar sobre quién era y cómo trataba a la gente. Jugaba con los sentimientos de los demás, siempre priorizando su ego, su comodidad y sus deseos. El rostro de Samantha, luchando por sobrevivir mientras llevaba a su bebé, no se iba de su mente. Recordó cómo ella lo había abandonado todo por él, cómo la había traicionado y se había burlado de ella. Y ahora Clyde tenía razón. Quería arreglar las cosas solo porque se sentía culpable. James guardó el teléfono, con la cabeza entre las manos. Necesitaba cambiar. No por Samantha, no por Clyde, sino porque finalmente se dio cuenta de que no podía seguir siendo el hombre que era. Estaba destruyendo a todos a su alrededor, incluido él mismo. El reloj de la pared marcaba casi la medianoche cuando James, perdido en sus pensamientos, finalmente cogió el teléfono y llamó a Liam. Necesitaba a alguien que lo escuchara, alguien que pudiera darle consejos prácticos y tal vez ayudarlo a ver una salida al caos que él mismo había creado. Liam respondió al tercer timbrazo, con la voz un poco somnolienta. «James, ¿está todo bien?». «Es tarde». «Te necesito, Liam», dijo James, con la voz ronca por la emoción. «¿Puedes venir aquí? Es importante». «No me encuentro bien». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea antes de que Liam respondiera: «Está bien. Dame unos 20 minutos». Poco después, Liam llegó a la mansión. Encontró a James en el estudio, sentado en un sillón con una botella de whisky en la mesa junto a él, pero con un vaso vacío. La expresión en el rostro de James era de puro agotamiento, como si estuviera cargando el peso del mundo sobre sus hombros. «Está bien, James, estoy aquí». «¿Qué pasa?», preguntó Liam, sentándose frente a su amigo. James se frotó la cara con las manos antes de responder. «Estoy roto, Liam. Creo que siempre lo he estado. Pero ahora todo se está desmoronando a la vez y no sé cómo arreglarlo». Liam se inclinó hacia adelante, atento. «¿Arreglar qué?». «Sé sincero conmigo, James. Me llamaste aquí por una razón. Hablar». James respiró profundamente, tratando de organizar sus pensamientos. Samantha. Embarazada, trabajando en un restaurante, luchando por sobrevivir. Me di cuenta de lo terrible que había sido con ella. La traicioné, la humillé y la abandoné cuando más me necesitaba. Y ahora Clyde se ha ido porque ella también se ha dado cuenta de lo egoísta que soy». Liam permaneció en silencio, dejando que James se desahogara. «Me he convertido en esta persona que juega con los sentimientos de otras personas. Utilizo a las personas para sentirme bien, para inflar mi ego, y cuando ya no son convenientes, las descarto. Y lo peor es que eso no me hace feliz. Al contrario, solo me siento más vacío». «Bueno», dijo Liam después de pensarlo un momento.
El hecho de que lo reconozcas es un gran paso. Pero reconocerlo no es suficiente, James. ¿Qué vas a hacer al respecto? No lo sé, admitió James, su voz casi un susurro. Me siento como si estuviera atrapado en un ciclo. Cada vez que intento mejorar, hago algo peor. ¿Cómo puedo cambiar quién soy? ¿Cómo puedo arreglar todo esto? Liam suspiró, eligiendo sus palabras con cuidado. James, el cambio no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso y comienza con la honestidad. Con uno mismo y con los demás. Tienes que admitir tus errores y, lo que es más importante, tienes que actuar para corregirlos. Esto no significa que la gente te perdonará, pero sí significa que comenzarás a convertirte en alguien digno de perdón. James estaba escuchando atentamente lo que decía Liam hasta que habló. La he lastimado tanto. Ella no confía en mí. ¿Cómo puedo siquiera intentar hacer las paces con ella? ¿Cómo puedo acercarme a alguien a quien he lastimado tanto? Ella no quiere verme en absoluto. Liam miró a James con seriedad. Comienza de a poco. No intentes arreglar todo a la vez, porque eso solo parecerá forzado y egoísta. Demuéstrale con acciones que estás tratando de cambiar. No para enmendar el daño o aliviar tu culpa, sino porque realmente quieres ser una mejor persona. James sacudió la cabeza, asimilando las palabras de Liam. ¿Y Clyde? Se fue porque se dio cuenta de la clase de hombre que soy. Yo, creo que la utilicé, Liam. Quería que alguien me distrajera del desastre en el que se había convertido mi vida. Pero al final, solo la lastimé también. Clyde es una adulta, James, dijo Liam con firmeza. Ella tomó la decisión de irse porque vio algo que no quería en ti. Es difícil de aceptar, pero tal vez te hizo un favor. Tal vez necesites este tiempo a solas para reflexionar de verdad sin distracciones. Ame se quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente, miró a Liam, con los ojos cansados pero con una chispa de determinación. Quiero cambiar, Liam. Quiero ser una mejor persona. No puedo seguir viviendo así. Liam asintió. Entonces empieza. No esperes a mañana. No esperes a que alguien más lo haga por ti. Empieza ahora. Y recuerda, el cambio real no es fácil. Dolerá, pero al final, vale la pena. Después de la conversación, James sintió una pequeña sensación de alivio. No era la solución a todos sus problemas, pero era un comienzo. Sabía que el camino sería difícil y que tal vez nunca recuperaría la confianza de Samantha o de cualquier otra persona a la que hubiera lastimado. Pero también sabía que tenía que intentarlo. No por ellos, sino por sí mismo. Mientras Liam se iba, James se sentó solo en su oficina, mirando una vieja foto de su boda con Samantha. Ella había estado radiante ese día, llena de esperanza y amor. Se preguntaba si algún día podría recuperar al menos una parte de esa conexión. Por ahora, solo sabía una cosa. Necesitaba comenzar a reconstruir su vida desde cero. Y esta vez lo haría de la manera correcta. Esa noche, James decidió comenzar desde donde todo se había derrumbado. Necesitaba enfrentarse al hombre en el que se había convertido y al daño que había causado. En su mente, Samantha era el punto de partida. Ella representaba no solo su mayor error, sino también su mayor oportunidad de redimirse. Pero antes de que pudiera hacer cualquier intento de acercarse, sabía que tendría que enfrentarse a sus propias deficiencias. Se despertó temprano a la mañana siguiente, sintiendo un peso menos opresivo sobre sus hombros. Tomó su teléfono celular e hizo algo que nunca había hecho antes. Reservó una sesión con un terapeuta. Sabía que el cambio real requeriría más que promesas a sí mismo. Requeriría una comprensión profunda de sus conductas destructivas. Durante los siguientes días, James comenzó a reconectarse con aspectos de su vida que había ignorado durante años. A regañadientes, revisó recuerdos dolorosos, sus errores más oscuros y las decisiones que lo habían convertido en el hombre egoísta e insensible que ahora buscaba dejar atrás. Una semana después, armado con una nueva perspectiva, decidió que era hora de dar el siguiente paso. Hablando con Samantha, pero no en el restaurante, sabía que invadir su espacio de trabajo solo la pondría en una posición vulnerable. Necesitaba hacerlo en un lugar donde ella tuviera el control. Envió un mensaje breve pero sincero. Samantha, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero me gustaría hablar cara a cara de manera honesta. No quiero forzar nada, solo una oportunidad para explicarme y escucharte. Si estás de acuerdo,
dime dónde y cuándo sería mejor para ti. Si no, respetaré tu decisión. James no esperaba una respuesta inmediata, y no llegó. Pasó el resto del día tratando de mantener su mente ocupada, pero la ansiedad lo estaba carcomiendo. La idea de que Samantha pudiera ignorarlo o rechazarlo lo ponía incómodo. Sin embargo, una parte de él sabía que esa era una posibilidad que tendría que aceptar. Mientras tanto, Samantha estaba leyendo el mensaje de James por cuarta vez. Estaba en casa, sentada en el pequeño sofá de su modesto apartamento. El mensaje fue inesperado, y su primera reacción fue rechazarlo de inmediato. Pero algo dentro de ella vaciló. ¿Crees que se merece una oportunidad?, preguntó Samantha, mirando a Amanda, que estaba sentada al otro lado de la habitación comiendo palomitas de maíz. Creo que se merece escuchar algunas buenas verdades, eso es seguro, respondió Amanda, frunciendo el ceño. Pero honestamente, solo tú puedes decidir. Era un idiota, pero tal vez está tratando de cambiar. Simplemente no dejes que te manipule de nuevo. Samantha suspiró. Odiaba la idea de darle a James cualquier tipo de control o apertura en su vida nuevamente. Pero al mismo tiempo, había una pequeña parte de ella que ansiaba una confrontación. No para lastimarlo, sino para dejar ir las heridas que había estado cargando durante tanto tiempo. Finalmente, escribió una respuesta. Mañana a las 3 de la tarde en el parque cerca de mi trabajo. No llegues tarde. Al día siguiente, James llegó al parque antes de la hora señalada. Estaba nervioso, algo que no había sentido en años. Sentado en un banco, observó a las familias que lo rodeaban, niños jugando y parejas paseando de la mano. La escena lo hizo pensar en lo que había perdido o en lo que nunca había tenido el coraje de construir. Cuando Samantha llegó, se puso de pie de inmediato. Ella parecía cansada, pero había una fuerza en su postura que lo hizo sentir pequeño. Gracias por venir, dijo James mientras se sentaba en un banco frente a él. Vine porque quiero dejar las cosas claras, respondió Samantha, cruzándose de brazos. Pero que sea rápido. No tengo tiempo para andar con rodeos. James asintió, tratando de controlar su ansiedad. Solo quiero comenzar pidiendo disculpas por todo. Por lo que le hice a nuestro matrimonio. Por engañarte, por humillarte. Por no estar ahí cuando más me necesitabas. Sé que las palabras no son suficientes, pero necesitaba decirlo. Samantha permaneció en silencio, mirándolo con una expresión que él no podía descifrar. Me destruiste, James, dijo finalmente. Me quitaste todo lo que era. Perdí mi carrera, mi orgullo, mi fe en la gente. Y aún así seguí adelante porque no tenía otra opción. Lo sé, respondió James con sinceridad. Y eres más fuerte de lo que yo he sido nunca. Verte en el restaurante luchando me hizo darme cuenta de lo egoísta que soy. No estoy aquí para pedir perdón o tratar de arreglar las cosas entre nosotros. Estoy aquí porque quiero cambiar, y me has demostrado lo mucho que lo necesito. Samantha lo observó durante un largo momento. No sé si te creo, James. Siempre has sido bueno con las palabras, pero el cambio real requiere más que eso. Lo sé, dijo sin dudar. Y no espero que me creas ahora. Pero voy a demostrar con acciones que soy diferente. No quiero quitarte nada ni interferir en tu vida. Solo quiero ser un padre para este bebé. Si me lo permites. Las palabras ser un padre tomaron a Samantha por sorpresa. Durante meses se había estado preparando para criar a su hijo sola sin imaginar que James pudiera querer esa responsabilidad. Dudó, sintiéndose dividida entre la ira y el deseo de darle al bebé la oportunidad de tener un padre presente. Lo pensaré, respondió finalmente, poniéndose de pie. Pero James, si me decepcionas de nuevo, no habrá una segunda oportunidad. Asintió, sintiéndose agradecido por esta pequeña apertura. Gracias, Samantha. Y por favor, avísame si necesitas algo. No interferiré, pero quiero estar disponible. Samantha no respondió, solo asintió levemente antes de alejarse. James se sentó en el banco durante un largo rato después de que Samantha se fue. Sintió que había dado un pequeño paso, pero sabía que el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos. Por primera vez en años, estaba dispuesto a enfrentar estos desafíos. No para salvar su imagen o aliviar su culpa, sino para convertirse en un hombre, para poder respetarse a sí mismo. Los días posteriores a su conversación con Samantha fueron una mezcla de esperanza y autoevaluación para James.
Por primera vez en años, no estaba concentrado en contratos millonarios o en los lujos de su vida, sino en tratar de convertirse en alguien que no se definiera por su egoísmo y orgullo. Mantuvo su distancia de Samantha, cumpliendo su promesa de respetar su espacio, pero continuó reflexionando sobre sus palabras. Una noche, mientras leía viejos correos electrónicos y mensajes que había ignorado durante años, James se encontró con algo que lo desarmó por completo. Una carta que Samantha había escrito en el punto álgido de su crisis matrimonial. Era una carta que ella nunca le dio, pero la encontró entre los papeles del divorcio. La letra era inconfundible y comenzó a leer con un nudo en la garganta. James, todavía recuerdo al hombre del que me enamoré. Él era amable, decidido y me hizo sentir que juntos podíamos conquistar el mundo. Pero ese hombre ha desaparecido. Y en su lugar ha llegado alguien que me hace sentir pequeña, inútil y no deseada. He intentado durante tanto tiempo entender que hice mal, pero tal vez el problema no sea algo que pueda solucionar. Tal vez simplemente nunca quisiste una pareja. Querías a alguien a quien admirar mientras perseguías tus propios sueños. Y lo hice. Pero ahora me doy cuenta de que olvidé los míos en el proceso. Escribo esto para decirte que todavía creo en el hombre que podría ser. Pero ya no puedo ser quien quieres que sea. Merezco más que eso. Y tú también mereces a alguien que no tenga que sacrificar todo para seguir tu ritmo. Espero que un día entiendas lo que has perdido. Y espero que ese día no sea demasiado tarde para que cambies. James sintió la carta como un golpe directo al corazón. Se dio cuenta de que Samantha siempre había visto más potencial en el del que él tenía en sí mismo. Y él había tirado todo eso a la basura, pensando que su amor sería eterno e incondicional. Por más que la tratara, los días de James seguían siendo un viaje de autoconocimiento y arrepentimiento. Había comenzado a realizar pequeñas acciones para intentar ayudar a Samantha, siempre respetando el espacio que ella demandaba. Sabía que no podía obligarse a estar presente, pero tampoco podía estar totalmente ausente. James comenzó a comprar artículos para el ajuar del bebé. Ropa y accesorios que él consideraba importantes. En lugar de entregarlos él mismo, le pedía al chofer que dejara las cajas en la puerta de Samantha. Incluía notas breves sin presiones ni exigencias. Espero que esto pueda ayudar de alguna manera. Cuídate, James. Samantha, aunque agradecida, no respondía a sus mensajes ni le hacía ningún gesto de acercamiento. Para ella, aceptar ayuda era algo práctico, pero abrirle la puerta de nuevo a James era algo que todavía temía profundamente. A falta de 2 meses para que naciera el bebé, James sentía que su ansiedad crecía. No sabía cómo sería la vida con un hijo, pero estaba decidido a estar ahí. No dejaba de enviarle mensajes a Samantha, siempre para comprobar si necesitaba algo. ¿Cómo te sientes hoy? Si necesitas algo, por favor házmelo saber. ¿Tienes a alguien que te ayude con las compras? Quiero asegurarme de que no te sobrecargues. Leía los mensajes, pero casi nunca respondía. Aún así, James continuaba, manteniendo la distancia física, pero siempre atento. Iba a menudo al restaurante donde trabajaba Samantha discretamente, observándola desde fuera. Se paraba al otro lado de la calle, mirando a través del cristal mientras ella atendía a los clientes. La veía luchar con movimientos más lentos y signos evidentes de cansancio debido a su avanzado embarazo. Amanda, como siempre, notó su presencia. «Está ahí otra vez», le dijo a Samantha una noche. Samantha suspiró, acariciando su vientre mientras se reclinaba en una silla para descansar. «Lo sé», respondió sin levantar la vista. «¿Vas a hablar con él?», preguntó Amanda. «No. Él tomó sus decisiones y yo tomé las mías», respondió Samantha, aunque había una parte de ella que comenzaba a preguntarse si estaba siendo justa. A casi 9 meses de embarazo, Samantha comenzó a sentir un dolor constante y dificultad para realizar su trabajo en el restaurante. Finalmente, decidió que necesitaba parar. Fue una decisión difícil ya que dependía de ese trabajo, pero su cuerpo no lo soportaba más. James se enteró por Amanda, quien lo llamó preocupada. «Ella no quiere que lo sepas, pero está sufriendo mucho. Ella necesita ayuda ahora, James. Y si realmente has cambiado, demuéstrale que te importa». Ese mismo día, James se ofreció a llevarla a una cita con el médico. Samantha se mostró reticente, pero al ver su condición y la insistencia de Amanda, aceptó. La cita fue un momento transformador para James.
Sentado junto a Samantha, escuchó por primera vez los latidos del corazón del bebé en la ecografía. Eran rápidos, fuertes y llenaban la habitación con una energía que nunca antes había experimentado. Miró el monitor, vio la silueta del bebé, su hijo, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Es él», dijo James, abrumado por la emoción, mirando a Samantha. Ella asintió, también abrumado por la emoción, pero no dijo nada. Ver a James tan vulnerable en ese momento la había sacudido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Después de la cita, James la llevó a casa. Cuando llegaron, dudó antes de preguntar, ¿puedo ver la habitación del bebé? Samantha pensó por un momento, pero finalmente aceptó. Por supuesto. Vamos. Lo condujo a la pequeña habitación que había preparado con gran esfuerzo y economía. Era simple pero acogedora. Las paredes eran de un suave tono azul, y había una modesta cuna al lado de una mecedora. James entró en la habitación y se detuvo, incapaz de contener su emoción. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera controlarlas. Pasó la mano por la cuna, la mecedora, y luego miró a Samantha. «Lo hiciste todo tú sola», dijo, con la voz quebrada. «Lo siento por todo. Eres increíble, Samantha. No merezco nada de esto, pero quiero ser parte de la vida de este bebé. Quiero ser un padre de verdad». Samantha sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Estaban tan cerca que, por primera vez en años, Samantha vio al James que la había conquistado hace tanto tiempo. Antes de pensarlo, dio un paso hacia él y lo abrazó. James la rodeó con sus brazos con una suavidad que parecía reservada para algo frágil y valioso. Al día siguiente, Samantha comenzó con las contracciones. James recibió una llamada urgente de Amanda y corrió al hospital con el corazón latiendo con fuerza, entremezclando preocupación y alegría. Al llegar, encontró a Samantha en trabajo de parto, rodeada de enfermeras. Le tomó la mano con firmeza y le susurró, «Estoy aquí. No estás sola». Durante horas, permaneció a su lado, hasta que los primeros llantos del bebé llenaron la habitación. James sintió que el aire le faltaba mientras el médico entregaba al pequeño en brazos de Samantha. Ella miró al bebé con lágrimas en los ojos, y James, al observarla, sintió su corazón quebrarse y repararse al mismo tiempo. Cuando Samantha le pasó al bebé, lo sostuvo con una reverencia que reflejaba el peso de aquel momento. «Hola, pequeño», dijo con voz quebrada. «Soy tu papá». Luego, volvió la mirada hacia Samantha y, con el corazón en la mano, continuó. «Samantha, lo siento. Siento cada error, cada momento en que te fallé. Eres la mujer más increíble que he conocido, y quiero dedicar mi vida a demostrarte cuánto te amo. Siempre lo he hecho». Ella lo miró, llorando, sabiendo que las palabras eran sinceras pero que el camino no sería fácil. «Creo en las segundas oportunidades, James. Pero tendrás que ganártelo». «Lo haré, te lo prometo», respondió él, con lágrimas rodando por su rostro. En esa pequeña habitación, comenzó un nuevo capítulo. Los años que siguieron estuvieron llenos de desafíos, pero también de transformaciones. James, antes atrapado en el orgullo y el egoísmo, trabajó incansablemente para convertirse en un hombre diferente. Samantha, que había llevado tantas heridas, encontró el valor para sanar y volver a confiar. Con paciencia y esfuerzo, reconstruyeron su relación, rompiendo las barreras que los habían separado. James no solo se convirtió en su esposo, sino en su compañero en todos los aspectos. Samantha, poco a poco, derribó los muros que había construido, redescubriendo en James al hombre que alguna vez le hizo creer en los sueños compartidos. Su hijo, Theodore, llamado así en honor al padre de Samantha, creció en un hogar lleno de amor y dedicación. James fue un padre presente, participando en cada momento, desde los primeros pasos hasta las historias antes de dormir. Los días se llenaron de risas, aprendizajes y una conexión que ninguno de ellos creía posible en el pasado. Años después, renovaron sus votos en una ceremonia sencilla pero significativa, rodeados de sus seres más queridos. Theodore, con una gran sonrisa, entregó los anillos que simbolizaban su nueva promesa. En su hogar, ahora lleno de amor y comprensión, encontraron un propósito renovado y una felicidad auténtica, construida sobre los cimientos de la redención y el perdón. Samantha sabía que había valido la pena apostar por el cambio, mientras que James nunca dejó de demostrar que esta segunda oportunidad era el regalo más precioso que había recibido.
Juntos, escribieron una historia que nos recuerda que las heridas más profundas pueden sanar cuando hay esfuerzo, humildad y amor verdadero. Si esta historia resonó contigo y te dejó inspirado, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Con tu apoyo, seguiremos trayéndote relatos llenos de emociones y aprendizajes. Haz clic en el siguiente video para disfrutar de otra historia que te conmoverá profundamente. Nos vemos pronto.